Bueno, estamos con el profe de Historia Andrés Damiani, que nos va a ayudar a esclarecer un poco el tema del conflicto bélico entre Palestina e Israel. Profe, ¿desde cuándo viene este conflicto? Este conflicto en realidad es de larga data porque desde el año 1948 que se crea el Estado de Israel por resolución de las Naciones Unidas, creó en principio la instalación de un Estado donde ya existía un Estado que era el Estado palestino, que hasta ese momento, no recuerdo exactamente las fechas, pero antes estaba bajo la dominación inglesa y que empieza como una especie de independencia. Durante los primeros tiempos más o menos estaban distribuidos los espacios, hasta que por ciertos conflictos en la región se desata, se profundiza el conflicto, la famosa guerra de los 6 días, no me acuerdo, la década de los 60. La política del Estado hebreo, en realidad sería el Estado israelí, porque ahí no es lo mismo sionismo que el Estado israelí, esos son elementos distintos. Porque el sionismo es una estructura política creada por judíos, pero que es un elemento político. En la década del 70 surge la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, que fue el referente máximo, y empiezan las intifadas, que eran rebeliones, que duraron todos los 80 y los 90, por la recuperación de los territorios perdidos, que se va profundizando porque la política de Israel es hacer colonias en territorios palestinos. Israel va ganando cada vez más espacio, los territorios palestinos son cada vez menores. Entonces esa instancia se va polarizando en varios grupos, de aquellos que opinaban que hay que expulsar directamente a Israel a los judíos de la región, y otros que planteaban hacia el final que es la existencia de dos estados. Profe, ¿cómo podemos entender el argumento israelita sobre el derecho divino de esta guerra? Y ellos argumentan a través de la Biblia, que es la tierra prometida desde la época de Moisés, pero bueno, la historia para mí, los pueblos se construyen por la difusión cultural, y entonces desde la retirada, desde la desaparición del Estado de Israel en la región hasta el siglo XX pasaron muchos siglos, y en esos siglos la gente fue ocupando, y hay que tener en cuenta que tanto palestinos como judíos tienen el mismo origen, o sea, nacen en la misma región, y sus religiones tienen también un origen común. Es como volver atrás la historia, no hay... es creer o no creer. Entonces los que no creen en la religión judía, entonces no tendrían ningún derecho. Profe, dígame, ¿cuál es la organización política de Palestina y qué es el grupo terrorista Hamas? En realidad se divide ahí. En la década de los 90 se hace un acuerdo en Oslo, en Estados Unidos, donde la Organización para la Liberación de Palestina se junta con Israel por presión de los Estados Unidos, y se decide la creación de dos franjas autónomas para los palestinos. O sea, para iniciar el proceso de la construcción de dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. Dentro de eso estaba la Franja de Gaza y Cisjordania, que son un estado con dos territorios separados. Ese proceso llevaría a largo plazo a la construcción de un Estado palestino. Dentro de lo que era, tras la muerte de Arafat, que ocurrió en el año, a comienzos del siglo XXI, la Organización de Liberación Palestina se divide en dos grupos, uno más negociador, que se quedó en Cisjordania, y Hamas como un grupo más radical dentro de eso. Hamas gana las elecciones en Gaza y se queda con la autoría en ese lugar, y en el medio hay un conflicto, pero lo que está en el fondo es la discusión del Estado palestino. Profe, ¿por qué la ONU no interviene activamente tras los reiterados, asesinatos a civiles?
Y eso sería como muy difícil de explicar porque difícil no, las Naciones Unidas, si tendría que intervenir efectivamente, tendría que mandar cascos azules. Y para hacer eso tendría que sortear tendría que tener el apoyo de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tiene la capacidad de vetar todo tipo de intervención. Entonces, yo creo que eso lo traban los mismos Estados Unidos, o sea, los mismos interesados en que eso no ocurra por la presión que tiene Israel dentro de los Estados Unidos. La política de Israel es expulsar a los palestinos. Bueno, hoy el enemigo es Hamas, pero mañana va a ser el otro, porque después el año, ¿cuándo fue? Hace 2 años, el año pasado, sí, hace 2 años fue Libia. ¿Cuál era? El Líbano, con la guerra del Líbano. Entonces hay una política del Estado de Israel fundamentalista de plantear que esos territorios son de ellos, como decís vos, de origen divino, y por lo tanto, si es de origen divino no hay discusión. O sea, no hay forma de llegar a ningún acuerdo. Cuando uno opina que eso le corresponde por derecho divino, no hay forma de construir ningún tipo de acuerdo político. Muchísimas gracias, profe.